Bueno amigos, pues bienvenidos de nuevo a Occidental Image y hoy, como veis en el título, os traigo la reseña de otra película que ha sido muy mencionada en las nominaciones y premios de los Oscars, que es Manchester by the Sea, o sea, Manchester frente al mar, cinta de Kenneth Lonergan de este año pasado 2016, protagonizada por Casey Affleck y Michelle Williams en menor medida. Bueno, sinceramente yo cuando vi que esta película la mencionaron, pues no me esperaba que una cinta de Kenneth Lonergan llegaría a los Oscars con una nominación tan importante. No sé si era director o mejor película. Y vaya que me dejó así impactado porque no sabía muy bien, ¿no?, del nuevo proyecto de este director. Yo ya lo conocía, este director empezó en la década del 2000, pero realmente solo tiene 3 películas. Aunque en todas ellas ha mantenido un estilo propio definido. De hecho hay características propias del director que podemos ver paralelamente en todas sus películas, incluida en esta, aunque esta parece ser un poco más distinta. Y la primera película que hizo es Puedes contar conmigo, que la protagonizaron pues Laura Linney, Mark Ruffalo. Luego la siguiente que hizo estaban Anna Paquin, Matt Damon, Mark Ruffalo otra vez, y bueno, en esta Casey Affleck, Michelle Williams. O sea, es un director que se ha rodeado de actores de talla ahí en Estados Unidos y que ha hecho productos en los que prima la historia y el guión. Eso ya de primeras a mí me atrae, me interesa, porque no es un director que se ponga en candela al público con lo fácil, con lo visual, los efectos especiales, los efectismos, y además hace dramas completos, no juega con temas fáciles que a la sociedad le interesan o que hacen apología buen rollista, ¿no?, a los marginados, etcétera. Juega con dramas del día a día que, no importa en la piel de quien lo pongas, son historias duras. Y bueno, si solo ha hecho 3 películas es esencialmente porque su segunda película le dio bastantes problemas. Es una película que se hizo en 2005 o 2006, si no me equivoco, y no se estrenó hasta 2011. Y tú dirás, wow, ¿y eso por qué? Pues porque se ve que en postproducción hubo 1000 problemas con la edición, con el montaje, las productoras no se ponían de acuerdo con qué partes debía mangar cada una, ¿no? El tema de la distribución, muchos problemas que acabó haciendo que la película, Margaret, se extendiera a unos 116 minutos que le sobraban, con un resultado final que ni al propio director le gustó. De hecho, el propio director estuvo muy indeciso respecto al final de la película, eso se nota. Es decir, la premisa y la idea es buena, pero se nota como que se alargó demasiado en 1000 historias la película porque el director no tenía claro, ¿no? Es lo típico cuando no sabes cómo terminar una explicación, una exposición o lo que sea, te vas para aquí, te vas para allá, vas como extendiéndolo y encima intentas ganar tiempo, ¿no?, para llegar a la conclusión que te interesa, pero no lo consigues. Le pasó eso a esa película y fue una pena. La primera película que hizo, que esa sí que la recuerdo más redonda, más trabajada, más completa. Entonces tenemos que se puso manos a la obra para otra película más, que es esta Manchester by the Sea. Y bueno, ¿de qué va la película? Lo cierto es que la película desde el principio podemos ver que tiene paralelismos o puntos en común con las otras películas de Kenneth Lonergan, porque todas sus películas, si os fijáis, tratan de dramas sobre la pérdida, la responsabilidad, el peso del pasado, la familia, la gente cercana, ¿no?, de una manera u otra, pero todas tratan lo mismo. Y en esta película tenemos quizá la historia más oscura, ¿no?, más depre, más emo de todas, por así decirlo, ¿no? El protagonista, Casey Affleck, ¿no?, el hermano de Ben Affleck, interpreta aquí a un joven que está apartado de su pasado, completamente a orillas de su pasado. Huye de su tierra natal, de su pueblo natal o ciudad natal, y vive fuera, creo que en Queens, o no sé dónde dice, teniendo un modesto trabajo como fontanero, electricista, ¿no?, bueno, chico de mantenimiento, y alejado de su familia, de su exmujer, de todo. Y nos preguntaremos, ¿por qué? La sencilla razón detrás de esto es que evidentemente el personaje carga algo a sus espaldas de su pasado que le atormenta y por eso huye de su entorno. Pero hay un hecho que le fuerza a volver a su ciudad natal, que es que su hermano mayor fallece, tenía problemas cardíacos y muere de insuficiencia cardíaca mientras duerme. Y aquí llega el hándicap interesante, y es que es citado por su hermano en su testamento como el tutor legal de su hijo, o sea, el sobrino del protagonista. Sí, efectivamente, el hijo de su hermano mayor es un chaval de 16 años que ahora está huérfano porque al parecer la madre pues, está desaparecida, ¿no?, porque se separó del padre hace un montón de años. O sea, entender que era una mujer problemática, alcohólica, tal. Entonces, claro, no solo se ve forzado a volver a un entorno que él rehúsa, rechaza, sino que
además tiene que enfrentarse al tema de ser el nuevo padre del hijo de su hermano, ya mayor, con el que apenas ha tenido contacto, ¿no? Entonces nos pone en la tesitura la película de que vamos a ver una película con situaciones peliagudas, quisquillosas, sensibles, duras. Y esa es una de las mejores palabras con las que yo definiría la película, sensible, porque la película es de esas en las que hay muchos silencios, muchas escenas en las que la acción se construye solo con miradas o gestos de los protagonistas. Las interpretaciones son lo que más cuentan de la historia de la película, de hecho. Y el trabajo de guión es enorme, porque en lo que se habla en la película se es muy justo y muy preciso en todo lo que se dice para dar la información exacta al espectador, que entendamos cuál es la psicología, las motivaciones, los razonamientos de los personajes. Es decir, es una película que se mueve muy en el terreno de lo humano y lo emocional. Y además diría que Manchester by the Sea tiene la virtud de que no peca de ser lenta o hacerse pesada como le pasó a la anterior película del mismo director. Porque hay que entender que tiene que haber un balance en este tipo de historias. Hay películas que realmente son muy simples, los personajes son planos, no te explican nada de ellos, o todo lo que explican es 1000 veces visto, o no está nada bien explicado, y se te hace como simple, llano, aburrido, no te aporta nada, es una película hueca, no tiene un trasfondo. Luego hay películas que son muy sesudas, los personajes son profundos, se exploran su psique, son personajes muy redondos, muy trabajados, con varias estructuras en su personalidad, y a veces esto hace a las películas densas, cargantes, pesadas. Manchester by the Sea es una película que es más balanceada, ¿no? Tira más para la parte sesuda, como ya digo, pero no se hace pesada, no se hace molesta, en mi opinión al menos. Si estás acostumbrado a este tipo de cine, te gusta este tipo de cine, vas a disfrutar de Manchester by the Sea, una película que sin dudas aporta al género dramático con un registro lento, pausado, pero que no se hace aburrido, denso ni molesto, creo yo. Y ese es uno de los mayores aciertos de la película, porque básicamente es difícil, ¿no?, lo que pretende contar la obra. Estamos hablando de un personaje atormentado por algo de su pasado, que ya veremos qué es, no quiero spoilearos. Y es una cosa que ocurre mucho a las personas, aunque no lo creáis, me he topado personalmente con cosas así, gente que se castiga llevando su pasado a sus espaldas, un pasado doloroso que les pesa mucho, pero que se niegan a soltar. Al fin y al cabo, podríamos decir, no, es que no pueden soltarlo. Bueno, yo creo que sí, eso es una cosa que depende de cada uno, es evidente. Tú decides cuándo decides soltarlo. Lo que pasa es que llegar a tomar esa decisión es algo de una responsabilidad muy grande y tienes que estar preparado mentalmente para ello. Entonces hay gente que carga tanto un pasado que cada vez les pesa más y más, que al final acaban hasta por autodestruirse. Es un poco el caso del personaje, ¿no?, que está perdido, es un alma en pena, es un muerto en vida, ¿no?, una persona que no interactúa con su entorno, rechaza la amistad de los demás, rechaza el contacto con los demás en general. Esto que digo del peso del pasado es curioso, porque no es que vaya aumentando el peso de los hechos. El peso de los hechos siempre será el mismo. Pero esto es como si yo, ¿vale?, os pongo un ejemplo en lo que tengo a mano. Como si yo sostengo este despertador. Este despertador no pesa una mierda, ¿vale? Pero si yo lo aguanto en alto, pues bueno, no pasa nada, no pesa, no es molesto. Y el despertador sigue pesando lo mismo, ¿vale? Pero si pasan los minutos, y los minutos, y los minutos, y las horas, y los días, y yo estoy con el brazo en alto, se me cansa. El despertador no pesa, pero mi brazo se cansa de estar sujetando el peso y se me debilita, y es molesto, es doloroso. Con el pasado y las responsabilidades de nuestros actos es exactamente lo mismo. No cambia la gravedad del asunto, pero el hecho de cargarlo en la espalda te cansa, te lastra, y hay gente que llega a un punto en el que ya no puede más y se llega a quitar la vida, o se llega a autodestruir, ¿no? Hay gente que no llega al suicidio porque no son capaces de quitarse la vida, pero se autodestruyen con malas influencias, con violencia, con drogas, con situaciones peligrosas, ¿no? Y se van deteriorando paulatinamente hasta que llegan a un alto de... a unas cotas de degradación y de falta de respeto a su propia persona, que los convierte en una especie como de jarras, ¿no?, cuerpos sin mente y sin vida. En fin, algo triste y dramático. Y el tema es que con la responsabilidad del pasado es curioso, porque hay gente que de verdad no tiene sentido de la responsabilidad, hay gente que de verdad no tiene preocupaciones, es gente simple, es gente
que vive en los mundos de Yuppie, de verdad, que se piensan, bueno, no que se piense que el mundo es de rosa, sino que se la ripampinfla todo, ¿no? Porque decir que son gente que el mundo le parece de color de rosa no sería adecuado, porque hay gente que es mala a conciencia, que hace cosas malas a conciencia, y sabéis que no les importa lo más mínimo, traficantes, asesinos, violadores, toda esa panda de hijos de puta saben perfectamente que lo que hacen está mal, pero lo siguen haciendo, y sabéis que los actos que cometen no les pesan en la memoria, o sea, son los hijos de puta que no tienen ningún tipo de compasión ni de empatía por los demás y solo les importa en sí mismos su beneficio, disfrute, goce y placer personal. O sea, escoria, literalmente escoria que habría que castrar. Pero bueno, tampoco quiero ser tan extremista y sinceramente esa gente es curioso, ¿no? Que hay gente que sea mala a conciencia y nunca le pesen las cosas horribles que hace. Hay gente que es buena, que es noble y que a veces comete un error, la caga una vez en la vida y no se lo perdona jamás. Es curioso, ¿no? Es curioso que los únicos que lo pagan consigo mismos moralmente son a veces las personas buenas de corazón. Y eso es algo de lo que yo creo que es un poco como un dogma en el que me he ido dando cuenta poco a poco. La gente que es mala a veces no le importa, no tiene sentido de la responsabilidad. Hay gente que a veces puede parecer que le importa todo un huevo, pero que en el fondo, cuando no les ve nadie, cuando están solos, se torturan a sí mismos, lloran a solas, se critican a sí mismos, ¿no? Y eso es cruel, porque es cierto que a veces intentar encontrar un camino de redentivo es complicado, pero yo creo que pese a lo no negativo, porque no soy negativo, yo me considero realista, pero pese a lo duro que soy a veces con las cosas y a lo críptico que soy a veces y a lo pragmático que soy a veces con las cosas, yo creo que hay que levantarse siempre que uno se va al suelo, por muy duro que sea el golpe, de verdad. Es que si te rindes ya le has perdido la batalla. Ya estás dejando que ganen los débiles, que ganen aquellos al que no le importan nada los demás. Y yo creo que no soy quien para decir eso igual, pero considero que las cosas son así y lo digo con total sinceridad. Y el personaje protagonista en esta película es eso, un personaje que se ha rendido, que rechaza su entorno. Pero atención, que no rechaza decir, me insultan, paso de ti, me da igual, me tratan mal, me da igual, sino que rechaza el contacto en general, le intenta ligar a una tipa, le tira los tejos abiertamente, ¿vale? Sin ningún compromiso romántico detrás, con plan de, oye, follemos, tal, le importa tres cojones. Alguien le mira mal, tal, se pelea, ¿no? Es un personaje que es como que su propia vida le da igual, entonces busca hasta conflictos para que la gente se meta con él, le pegue, no porque él se considera que se lo merece. Bueno, un personaje completamente destrozado y la interpretación de Casey Affleck en la película es increíble. Yo lo cierto es que me arrepiento de no haber visto la película en unas condiciones adecuadas. Me explico, fui al cine y es curioso porque fui al cine y la sala estaba completamente vacía. Me senté en la parte de atrás del todo, solo con unos nachos, unas palomitas ahí. Y la verdad estaba bastante abstraído de la película, pero me enganchó lo suficiente como para que le prestara atención en los niveles aceptables. Y francamente la película me cautivó porque muchas cosas de la película terminas de verlas y dices, joder, pues... vaya, ¿no? Te deja un poco removido, pero me pasó un poco como con Animales Nocturnos. Es una película que no es para nada alegre, no es para nada happy end ni nada, pero da lecciones y ejemplos de la vida que vemos. Y a veces está bien que te los recuerden. Y ver historias a veces así te hacen replantearte mucho las cosas en tu vida. Entonces yo recomiendo mucho Manchester by the Sea por eso, porque tiene un guión muy bueno y porque la interpretación de Casey Affleck es increíble. Pese a que el personaje lo vemos como inexpresivo, apagado, precisamente esa es la gracia de la interpretación del personaje. Michelle Williams, de hecho, tiene una escena en la película en la que está soberbia. Creo que todos sabréis cuál es, ya lo han mencionado mucha gente y lo respaldo. Entonces, aunque la película no es superlativa y hay momentos en los que se me hace un poquito lenta y hay situaciones que no acabo de entender mucho, como por ejemplo la del chaval, ¿no? El sobrino con la chavala esa que se quiere trincar en la habitación, es como de... Soy el único al que no le encaja que los padres se queden abajo mientras ellos dos están follando y los padres lo sepan abiertamente, como de en plan de os dejamos... Soy el único al que le pareció jodidamente extraño, en fin, llamadme loco. Pero bueno, en líneas generales la película me pareció buena y se suda. Sé que no me veis muy animado como de costumbre, pero me gusta meterme un poco en la vibra de la película generalmente cuando la reseño.
Entonces Manchester by the Sea, a ver, no me parece la obra maestra tampoco que dice todo el mundo, pero una película muy buena ha sido, sin duda. No está hecha para todo el mundo, no es una película fácil de digerir, no tiene momentos sencillos, tiene varios arcos la película que son densos, pausados, que tiene un ritmo al que hay que estar abierto y preparado para ir a ver. Pero en definitiva es una gran película, la recomiendo bastante. Estoy deseando ver más proyectos del mismo director. También os recomiendo otras películas de su filmografía que también me gustaría reseñaros. En fin, una película de notable alto, cruda pero buena. Gracias.